Familia, qué gusto conectar contigo esta semana. Realmente te va a encantar. Tenemos un amigo nuestro de la casa que lo queremos mucho, se llama Samuel Nielsen. Samuel Nielsen ha sido misionero en el Medio Oriente, predicando el Evangelio con personas donde es ilegal hablar acerca de Jesús. Y él ha estado al frente y como un estandarte en medio de esos lugares. Y el día de hoy nos trae un mensaje retador, desafiante. Y algo que me encantó es que nos enseña el camino que Jesús toma. No es convencional, pero siempre con propósito. Y de esa manera tú y yo también somos llamados a tomar caminos en veces inconvencionales, pero siempre con propósito. Creo que Samuel te lo predique porque lo hace mejor que yo. Ahora con ustedes, mi amigo, gran misionero y hombre de Dios, argentino, Samuel Nielsen. Gracias, amigo. Ok, buen día, ¿cómo están? Tome asiento, por favor. Qué agrado estar en esta mañana. Sí, Dios también usa a los argentinos, no hay problema. Dios ama a todo el mundo. Porque de tal manera ama a Dios al mundo que hizo a Messi argentino. Tercera de Samuel. Ok. Bueno, confieso, Sammy, te voy a confesar una cosa. Yo confieso, tengo un colombiano acá. Confieso que yo estaba esperando delante de Dios, estaba esperando que gane Colombia, en serio. Yo hinché por Colombia, grité el gol cuando hicieron el gol, pero Dios sabía que mi corazón estaba con Colombia, en serio. Bien, basta de fútbol. ¿Cómo están esta mañana? ¿Bien? ¿Has venido al lugar correcto? Dile al que está al lado, estás en el lugar correcto. Dile al que está a tu otro lado, hay pan en la casa. Jesús nos enseñó a orar pidiéndole al Padre, Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al único que nos puede alimentar, que nos dé pan? Escucha, no necesitamos la palabra de un pastor o de un ministro o de un teólogo. Necesitamos la palabra del único que está vivo, el que ha vencido la muerte, el que te conoce, el que sabe qué oración hiciste antes de venir a este lugar. Es Él quien quiere alimentarte, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé de ese pan de vida esta mañana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por tomar el control en esta mañana. Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Jesús, vamos a tu presencia. Pedimos que inundes este lugar, Espíritu Santo. Y no queremos escuchar nada de ningún hombre. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Queremos sentarnos a tu mesa y comer. Danos hoy la porción de Cristo. Queremos comer de Cristo, beber de Cristo. Espíritu Santo, yo te pido que nos guíes a toda verdad. Que al abrir tu palabra podamos encontrar lo que hay en tu corazón para mi vida, para nuestras vidas en esta mañana. Pedimos que seamos alimentados en nuestro hombre interior para que demos frutos dignos de Cristo, para que la gente pueda ver a Cristo. Papá, yo te pido que tu Espíritu Santo tome el control de esta enseñanza y que tus palabras sean luz para nuestro caminar en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 4 dijeron amén. Amén. Hay luz en esta mañana para nosotros. Me gustaría titular la palabra de esta mañana, la novia en el pozo. ¿Quieren repetir eso conmigo? La novia en el pozo. Resulta que una de las razones por las que nosotros encontramos dificultad a veces en leer la palabra es porque nosotros nos aproximamos a la escritura bíblica con una mentalidad de una persona occidental del siglo XXI. Y como algún teólogo dijo muy acertadamente alguna vez, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí para nosotros. O sea, cuando tú ves la carta a los Gálatas, fue escrita hacia los Gálatas, pero también fue para nosotros. Pero yo quiero entender qué está diciendo la palabra. Tengo que ponerme en los pies de los Gálatas, saber cómo vivían, tener un contexto de cómo estaban ellos en su cultura para entender el mensaje que les fue dado. ¿Sí me explico? O sea, si yo quiero entender qué es lo que Dios está diciendo, tiene para mí, tengo que entender qué Él estaba diciendo a la gente en el momento que Él lo escribió. Entonces, uno de los temas que a mí me apasiona es redescubrir pasajes bíblicos. Y eso vamos a hacer en esta mañana. Vamos a redescubrir un pasaje que está en Juan capítulo 4. ¿Cuántos cristianos de varios años hay por acá? ¿Hay cristianos viejitos? Ok. ¿Alguien que haya nacido en cuna cristiana?
¿Ok? ¿De qué trata Juan capítulo 4? Bien, bien fuerte, no tengan temor. ¿De qué trata? ¿De qué? De la mujer samaritana, ok. Todos conocemos Juan 4. Juan 4 habla de qué? De la mujer samaritana, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si nosotros leemos hoy ese texto, pero tratamos de entender un poco más el contexto o realmente abramos nuestra mente para ver qué más hay para nosotros en el día de hoy? Está bueno que nos aproximemos a la palabra porque está viva para hoy para nosotros de una manera diferente. Bien, y yo quiero leer Juan 4, pero vamos a ir a leer un poquito antes y quiero que veamos la mentalidad de un hebreo cuando se acerca al texto es diferente. Por ejemplo, en la cultura hebrea, cuando ellos hablan de un pozo, ellos la mente hebrea relaciona el pozo con una novia o con un matrimonio, con un casamiento. Cuando el hebreo habla de una granada, de la fruta de la granada, ellos están hablando de la ley, porque la granada tiene 613 pedacitos, ¿cómo se llama la granada? Simientes o granos, igual que la ley tiene 613 preceptos. Entonces, los judíos, si tú lees todo el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, tú te vas a dar cuenta que hay un montón de figuras, un montón de símbolos, y entender a quién se lo estaban enviando nos va a ayudar a nosotros a poder tener una riqueza de la palabra que antes no habíamos tenido. Y eso es lo que vamos a hacer con Juan 4, pero quiero que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en el lugar de cómo entendía un judío lo que estaba pasando. ¿Okay? Vamos a hacer eso. Quiero mostrarte bíblicamente, si quieren vengan a Génesis capítulo 24. Abraham manda a su criado a buscar una esposa para su hijo Isaac y él la encuentra en un pozo. Dice Génesis 24:11, allí hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Dice, caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar. Y ahí fue que él encuentra a Rebeca. O sea, el criado de Abraham encuentra a la novia en el pozo. Diga conmigo, la novia en el pozo. ¿Okay? Cuando los hebreos hablan de pozo, los hebreos hablan de boda, hablan de la novia, ¿sí? Otro ejemplo de esto lo encontramos en la vida de Jacob. Génesis 29, versículo 2, dice que al llegar al pozo, diga conmigo pozo, al llegar al pozo, en medio de un campo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de allí, sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Y seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Jacob encontró a Raquel en él. ¿Qué había en el pozo? Había una novia. ¿Qué había en el pozo? Una novia. Estamos entendiendo, ¿verdad? Cómo los hebreos identificaban el pozo con una novia. Exactamente le pasó eso a Moisés. En Éxodo, en el capítulo 2, leemos en el verso 2, verso 11 al 16. Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos. No, pero me imprimieron el. Ok, 1 y 2. ¿Estoy bien? No sé qué versículo les envié. Éxodo 2, 11 al 16. Sí. No. ¿A dónde está cuando lo puse yo mal entonces? Era el versículo 1 y 2 puede ser. Cuando él, sí, 1 y 2 creo, Éxodo 1 y 2 si no me equivoco. Es cuando Moisés encuentra a Séfora en el pozo. ¿Okay? Lo vamos a tener en la pantalla en un minuto. Pero es cuando Moisés también encuentra a su mujer, a Séfora, en un pozo. O sea, constantemente vamos a ver en la palabra que un pozo significaba para un hebreo una boda. ¿Okay? El pozo significaba una novia, significaba una boda. ¿Está conmigo? ¿Sí? El pozo significa una. Bien, excelente. Entonces, cuando nosotros llegamos a Juan 4, vamos a leer el texto de Juan 4 de una manera diferente, porque ahora entendemos qué significaba el pozo y qué significado tenía para los hebreos. Pero antes de ir a Juan 4, vamos a ir un poquito a Juan 3, porque Juan 3 nos va a arrojar una luz y nos va a dar la antesala de lo que estaba sucediendo en Juan 4. Miren atentamente, Juan capítulo 3, ¿sí? En el versículo... esperen que tengo todo impreso acá.
No, ok. Juan capítulo 3, lo voy a buscar de mi propia Biblia, en el versículo 28. Sí, pero déjenme que lo abra mi vida. Es que los chicos de media o alguien me imprimió y gracias, pero no entendí lo que me imprimieron. O sea, fue mi error. Bien, Juan 3 comienza hablando de Nicodemo. Jesús está hablando con Nicodemo y le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Paso siguiente, en el versículo 22, Jesús viene a los discípulos en Juan 3 y les dice: vamos a ir a la tierra de Judea. Estuvo con ellos y ellos estaban bautizando en la tierra de Judea. ¿Sí? Eso lo encontramos en Juan 3, 22. Entonces, cuando van a Judea y están bautizando en Judea, también estaba Juan el Bautista en ese lugar bautizando. Y Juan el Bautista, prepárense, dígale al que está al lado, prepárate. Porque ahora empezamos. Agarra esos cinturones. Juan el Bautista va a tener una revelación increíble acerca de la persona de Jesús. Una revelación que nadie había tenido hasta el momento. Juan el Bautista va a decir en Juan capítulo 3, versículos 28 y 29, dice: vosotros mismos, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esa es la alegría que me inunda. Juan el Bautista se estaba identificando como el amigo del novio. Él dijo: yo no soy el Cristo, pero lo que Juan el Bautista estaba diciendo es que Jesús era un novio. Y para todo hebreo eso era nuevo. O sea, yo imagino los discípulos recapitulando todos los capítulos de la Torá que ellos tenían, toda la Tanaj en su cabeza que habían aprendido de memoria, y en ningún momento se hablaba de un Mesías con una esposa o con una novia, jamás. Ellos entendían a Emmanuel, ellos tenían profecías en el Antiguo Testamento de los 7 espíritus de Dios y que un niño nos va a ser dado. O sea, hay un montón de profecías que hablan de Jesús, pero nunca, hasta el momento en que Juan el Bautista recibe de parte de Dios esta profecía, nunca había entendido que Jesús era un novio. ¡Wow! Jesús como un novio era revolucionario. Me imagino a los discípulos bautizando gente y diciendo como, ¿qué onda? O sea, Jesús, novio, ¿va a tener una novia? Eso no es suficiente para llamar nuestra atención. Resulta que terminan de bautizar y en el capítulo 4, cuando inicia el capítulo 4, en el versículo 1, dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Ok, presta atención, Jesús estaba en Judea, se estaba yendo a Galilea, ¿sí? No a cualquier lado de Galilea, porque nosotros leemos el capítulo 4, vemos Jesús se fue a Caná de Galilea. ¿Qué había pasado en Caná de Galilea? ¿Alguien se acuerda? Las bodas, exacto, alguien lo dijo por ahí. Hubo bodas, fue el primer lugar en que Jesús hizo un milagro. Entonces ahora piensen esto, están los discípulos con Jesús bautizando y escuchan, no a cualquier persona, sino a Juan Bautista, un profeta como nadie se había levantado como él en todas las generaciones, ni antes ni después, eso lo dijo Jesús. Juan Bautista profetizando que Jesús era un novio. Y ahora Jesús los está diciendo, vamos a ir, después de que ellos tienen la revelación de que Jesús es novio, los está llevando al lugar a donde había una boda, en Canaá. Entonces ellos comenzaron a sospechar, algo está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Caná de Galilea? ¿La boda? ¿Un novio? ¿Qué está sucediendo? Ahora bien, vamos a ver para poder entrar en la palabra, vamos a ver qué estaba haciendo Jesús. Hay un mapa que quiero mostrarles para que podamos entender cuál debería haber sido la acción de Jesús y cuál realmente fue. Ese es el camino que todo hebreo hubiera hecho si quería ir a Caná de Galilea. Si tú te fijas, un judío estaría obviando o estaría evitando pisar Samaria, por lo que iría por todo el Jordán, ¿sí? hasta la boca del Jordán, que está donde se desprende del mar de Galilea, y ellos hacían una vuelta hacia la izquierda e iban acá. Miren cómo alargaban el camino con tal de no pisar nada de Samaria. Los judíos y los samaritanos se llevaban demasiado mal.
Eran enemigos realmente. Sucede, no voy a contar toda la historia, pero para que tú lo tengas en tu cabeza, que los samaritanos eran pseudo judíos. Después del 722, a donde el reino del norte cae, Asiria se lleva un montón de judíos y los empieza a mezclar con otros pueblos. Esa era la estrategia que Asiria tenía para que no se levanten en guerra los pueblos a los que tenía subyugados. Los cazaba entre ellos para que se mezclen, ¿ok? Entonces, muchos judíos que habían estado en Asiria habían vuelto a Samaria y se habían casado y se habían mezclado con un montón de pueblos. Entonces, había un judaísmo que estaba muy mezclado, muy sincretista. Se había mezclado con politeísmo, se había mezclado con un montón de cosas, pero aún mantenía judaísmo. Por ejemplo, ellos tenían un monte Gerizim, a donde ellos decían que en ese monte había que orar, no en Jerusalén. Y bueno, ven la historia que siempre hubo conflicto. De hecho, los discípulos oran a tal modo de decir: Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego y mate a toda esta gente? O sea, el odio era realmente mucho más fuerte que un partido de fútbol entre Argentina y México. O sea, era realmente catastrófico. Aún peor que Argentina y Francia. O sea, era horrible lo que estaba pasando entre judíos y samaritanos. ¿Qué hace Jesús? Jesús no hace ese camino, sino hace el siguiente camino. Mira el segundo mapa. Él toma el camino más difícil por en medio de Samaria, por donde nadie hubiera ido. Jesús tomó el peor camino posible, avanzó las barreras que nadie quería avanzar, nadie quería pasar por ese lugar porque era hostil. Eran odiados los judíos en ese lugar. Judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces Jesús va al peor lugar posible, ¿ok? Porque tenía que ir a un lugar donde había una boda, donde hubo una boda. Entonces aquí se pone interesante. Digo conmigo, ahora se pone interesante. Acá está muy bueno porque, déjenme, estoy ordenando mis notas nuevamente. Nosotros vamos a ver algunos errores cuando nos aproximamos a la palabra. El primer error que nosotros, por el cual no podemos tener toda la riqueza de la palabra, es porque leemos con la cabeza de un cristiano del siglo XXI, ¿ok? Pero ahora que tú y yo ya hemos escuchado, ya sabemos que un pozo significa ¿qué cosa? ¿El pozo significa qué cosa? Muy bien. Ahora que sabemos los símbolos, vamos a poder leer este texto de una manera totalmente diferente. Miren lo que dice el texto en el versículo 6. Estoy leyendo Juan capítulo 4, verso 6. Ellos ya estaban dentro de Samaria y resulta que allí estaba, ¿qué cosa? Ayúdenme todos los que están ahí atrás, por favor. Los de acá, los de adelante, por favor, no digan nada porque ustedes ya son... Se ve que saben de la Biblia. Quiero saber si atrás se saben de la Biblia. ¿Qué había en Samaria? Bien. ¿El pozo de quién era? El pozo de... Escuchen esto. Entonces los discípulos vienen murmurando todo el viaje de que, hey, va a tener una novia. ¿Cómo que? Pero ¿a poco? O sea, Jesús va a tener una vieja. O sea, no puede ser. Se nos va a casar el Mesías. Una morra, no puede ser, no manches. O sea, el jefe con una vieja, no puede ser. No hay profecía de eso. No, que que Juan Bautista es bueno, ese sí predica bien. Es el mero. O sea, sus profecías son verdaderas. Venían hablando las profecías y de repente, escucha, venían hablando que si que se casa, que si no se... Venían argüendeando, ¿verdad? En buen mexicano, venían argüendeando ahí que si se casa o no se casa. Y de repente llegan a y había una mujer había en el pozo. ¿De qué habla Juan 4? De la mujer en el pozo. Entonces ellos vienen con todo en la cabeza. Y ahora empezamos a leer Juan 4 de otro lugar. Imagínense, ¿cuántos de aquí ya vieron la película Titanic? ¿Aquí cuántos viejitos hay acá como yo que... ¿Sí? Tengo 40 años. Ese es mi problema. Yo no sé si voy a entrar a la tierra prometida o al desierto, bro. O sea, tengo 40, no sé dónde estoy entrando. Pero todos los que estamos viejitos vimos Titanic. ¿De qué trata Titanic? Titanic trata de un muchacho joven que gana en un partido de cartas una apuesta y tiene un boleto para subirse a un barco muy grande donde conoce una niña rica y él le enseña a la niña a escupir por la borda. De eso se trata Titanic, ¿sí o no? Titanic se trata de eso. Eso es parte del Titanic, de la película, pero
La realidad es que la película es mucho más grande y tiene muchas emociones la película para que nos quedemos solamente con Jane. ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Cómo se llama él y cómo se llama? Come on. Rose, ok, Rose. ¿Y cómo se llama Jack? Jack y Rose. Sí. Y ahí estaban practicando. O sea, tú no te puedes quedar con esa parte de la película y decir que eso es Titanic, porque Titanic es toda la película, está lleno de pasión. Hay una mano ahí en el vidrio y wow, y en la punta y todos bailando. Es mucho más grande. Perdemos la emoción si nos quedamos con un segmento. Con Juan 4 hemos hecho eso, porque no hemos entendido qué se le dijo a ellos. No podemos entender qué nos fue dicho para nosotros hoy. Entonces abramos un poquito más, entendamos de qué está hablando en este lugar. Bien. Versículo 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó la mujer y le dijo, Jesús, dame un poco de agua. Ni siquiera por favor, dame un poco de agua. Entonces lo resumo para que no lo leamos. Entonces Jesús le dice, dame agua. Y ella le dice, ¿cómo me pides tú? Si tú eres hombre y yo soy mujer, ¿cómo me vas a pedir tú que yo te dé agua si judíos y samaritanos no se hablan? Y Jesús le dijo, mira, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua a ti. Y ella le dice, o sea, era bien, no sé si la palabra hocicona está mal, pero yo creo que esta era muy verbal. Era bien latina esta mujer del pozo, porque tenía toda una respuesta siempre para algo. O sea, y ella está, hey, ¿dónde vas a sacar ese agua si tú no tienes? ¿Acaso eres tú mayor que Jacob, que nos hizo este pozo? Y él dijo, hey, yo no solamente soy mayor que Jacob, si tú supieras el agua que yo te voy a dar, me pedirías a mí y yo te daría agua a ti, aguas que fluyen para vida eterna, y algo así se lo parafraseó, y no tendrías sed jamás. Y ella me dijo, ok, quiero tu agua. Presta atención aquí. Jesús le dice, ok, yo te voy a dar agua eterna, pero ve y trae a tu marido. Ahora se tornó una novela colombiana esto. Jesús hablando con la mujer en el pozo, hablando de casamiento. Trae a tu marido. No tengo. Bien has dicho que no tienes, porque has tenido 5 maridos y el tipo con el que estás viviendo no es tu marido. Sinvergüenza. Esta mujer era una pecadora. Estaba delante del Mesías y ella era una pecadora. Había casado con 5 hombres. Y el que estaba no era su hombre. Quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún soltero de 30 años por aquí? Vamos, por favor, ayúdenme a predicar. ¿Hay algún soltero? Quiero. Sí, ahí está, ese que está ahí en... ¿Cómo es tu nombre, brother? ¿Cómo? ¿Cómo es tu Instagram o tú para que te... Ok, David, voy a hacerte una pregunta. Te pido por favor que sea lo más honesto, teniendo en cuenta que estás en la iglesia, que hay 2,000 personas mirándote y 10 cámaras apuntándote. Te pido que me digas la verdad, ¿ok? ¿Me prometes responder la verdad, David? Ok. David, quiero preguntarte, ¿tú te casarías con una mujer que haya tenido 5 maridos y con el que está viviendo ahorita no es su marido? ¿Te casarías con esa mujer, sí o no? Un aplauso para la honestidad de David. Nadie se casaría con esa mujer. ¡Qué mujer sinvergüenza! ¿Cómo le dicen en México a una mujer bien sinvergüenza? Bien, yo sé palabras en argentino, pero me gustaría una palabrita que podamos decirle desde aquí, ¿verdad? O sea, alguien me puede decir una palabra linda, algo que sea... ¿Cómo? Descarada. ¿Cómo? Piruca. Perdón. Yo les pido que me ayuden a predicar y ustedes me están tirando al tacho de la basura. ¡Ey! Otra palabra, a ver. Ahora se me va a quedar esa, brother. Es tu culpa, se me va a quedar esa. ¿Cómo me la saco de la cabeza? ¿Alguna otra palabra? A ver, ¿cómo le llamarían a una mujer? Gustosa. ¿Eh? Gustosa. Gustosa. Dime, hey, te estás riendo, tú tienes una. Quiero que me la digas. Alegre. Demasiado alegre, tenía 5 maridos.
Una sinvergüenza, ¿verdad? Mira, ella está riendo. Tú tienes una palabra, quiero que me la digas. Quiero que, este es tu momento. O sea, si quería decir algo era ahora. Liz, ¿se llama? Liz, todo vino nuevo, quiere saber qué estás pensando, Liz. Ok, no fui yo. Ok, está aclarando. ¿Qué? Golosa. Ándele. Pastor, esta prédica está yendo para cualquier lado. Corten en los campos porque... Ok, esta mujer es una golosa, una mala mujer, ¿sí o no? Si la tuviéramos la insultaríamos, ¿sí o no? Mala mujer, 5 maridos, sinvergüenza, descarada. Y con el que estás, no es tu marido. Qué mala mujer, ¿verdad? Qué mujer pecadora, ¿sí o no? Quiero que repitan conmigo, ¿sí o no? Sí. No. La mujer no era una pecadora. Nosotros pensamos que ella era pecadora porque estamos leyendo la palabra bajo los estándares morales de la óptica de una persona del siglo XXI. Según nuestra cultura, una mujer que se casa con 5 hombres es una golosa. O lo que tú dijiste, que no lo voy a repetir, porque es eso que tú estás pensando y no te animaste a decirlo. Pero ¿qué pasa si yo te digo que podemos leer la palabra y algunos textos en el Antiguo Testamento nos van a arrojar un poco de luz sobre para poder entender qué pasaba con esta mujer? ¿Vale? Déjenme disfrazarme del abogado del diablo por un segundo y quiero defender a esta mujer, que todos ustedes la llamaron golosa, o sea, incluido Liz. O sea, todos la llamaron una mala mujer. ¿Tú cómo la llamaste? Te vas a arrepentir de llamar gustosa a esta mujer. Esta mujer era todo menos lo que tú estás diciendo y lo que yo he predicado de que era una mujer pecadora. Pero miren lo que dice la palabra. Te voy a dar 4 versículos que nos van a ayudar a nosotros a defenderla a ella y a encontrar la riqueza en el texto bíblico. ¿Ok? ¿Va? Bien. Primero, Éxodo 20:17. En Éxodo 27 nosotros encontramos que la mujer era un objeto del hombre. Éxodo 20:17 dice así. No codices la casa de tu prójimo, ni codices la esposa de su esposa, ni su esclavo. Mire en el nivel donde estaba poniendo la mujer, entre una casa y un esclavo. O sea, ese era el nivel que la mujer tenía para la cultura hebrea en aquel tiempo. La mujer era comparada como un esclavo o con una casa. Era un objeto. Nos duele, pero así se veía la mujer en aquella época. Mira el siguiente versículo que está en Deuteronomios 25:5. Deuteronomio 25:5 nos muestra que la mujer ni siquiera podía decidir con quién casarse. Mire Deuteronomios 25:5. Dice, si 2 hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. Esto es peor que una novela mexicana. O sea, si ella se moría, si el esposo se moría, ella se tenía que casar con su cuñado. ¡Qué aberración! ¡Qué feo! ¿Cuántas de acá tienen un cuñado bien feo? A ver, levante la mano todas las que tienen un cuñado feo. Mira, tú estás en un problema. Si eras mujer en aquel momento estás en un problema. O pedirle al Señor que sobreviva a este ogro con el que vives, porque no quieres caer en la mano del cuñado feo. O sea, y la mujer no tomaba decisión. La mujer no decidía. Mira este versículo que está en Deuteronomio 24:1 y 2. En este versículo nosotros vemos que la mujer no podía decidir divorciarse. Dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, no era la mujer quien decidía divorciarse. ¿Están aquí, verdad? El hombre era el único que tenía la capacidad de divorciar, no la mujer. La mujer no se divorciaba. Vamos a volver. Esta mujer no era una pecadora. Esta mujer estaba sufriendo rechazo. A esta mujer le había tocado una vida muy dura y no era por su pecado.
Ella no se había divorciado porque quería separarse. Ella no había querido tener 5 maridos porque le gustaba ir de cama en cama. A ella pasaban una de dos: o se le había muerto el marido y se tenía que casar con otro, o el marido que tenía le había dado una carta de divorcio una y otra vez, y ella había caído en 5 hombres diferentes que ninguno había sabido apreciarla, amarla, protegerla o proveerle, y ahora estaba viviendo con un sinvergüenza que ni siquiera quería tomarla por esposa. Ella no era una pecadora, era una mujer con sed. El problema de ella no era el pecado de la sed. Jesús le ofrece agua porque ella estaba sedienta de aceptación. Ella estaba sedienta de amor y de protección. Por eso ella estaba sola al mediodía, a las 12 del mediodía, buscando agua cuando había calor. Si tú lees en la cultura hebrea y en la Biblia, las doncellas iban juntas a la mañana a buscar el agua, o a la noche, a las 6 de la tarde. Pero ella fue sola al mediodía porque era rechazada. Si su problema hubiera sido el pecado, Jesús hubiera escrito sobre la arena o la hubiera perdonado y vete y no peques más, como lo hizo con otra mujer que sí estaba pecando y sí le habían encontrado un acto de pecado. No con ella. A ella la perdonó. A ella le dio agua porque la necesidad de ella no era perdón de pecado. Ella estaba sola. Hay un versículo más en Mateo 22, del 23 al 28, y esto quiero que lo tomemos como referencia al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sucedió, mire, lo voy a parafrasear porque no nos queda mucho tiempo, pero si lo anotan ahí, Mateo 22, 23 al 28, los saduceos vienen y le dicen a Jesús: mira, hay una mujer que habían 7 hermanos. Que la mujer que estaba casada con el primero murió, se casó con el segundo, murió, se casó con otro, se murió, se casó con otro. La pregunta de los saduceos era: ¿qué va a pasar con ella en la vida eterna? ¿Con cuál se va a casar? Y Jesús le dice: erráis porque ignoráis las Escrituras. Y lo que Jesús le está diciendo no fue verdad lo que esta mujer, el caso que me están trayendo. Jesús avala y dice: sí, ok, entiendo que fue verdad ese caso, por lo que ya había un precedente parecido al de la mujer esta, de alguien que había tenido 7 maridos. Están conmigo, ¿verdad? Es como que estamos construyendo un caso, pero tengan paciencia. Ahora vamos a aterrizar un poquito la palabra. Esta mujer no era una mujer pecadora. Ella era una mujer con necesidad en el corazón. Ella había venido partida. Ella estaba sola buscando agua. Y una y otra vez volvía a la fuente y volvía a tener sed. Volvía a la fuente y tenía sed. Pero pasa algo muy poco ortodoxo en el diálogo de Jesús con la mujer al avanzar el capítulo. Cuando tú avanzas el capítulo y llegas al versículo 25, va a pasar algo que es algo que realmente es muy poco probable. Jesús habla con la mujer y ella le dice en sus propias palabras, leemos Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo el que habla contigo, le dijo Jesús. Jesús se estaba revelando a la mujer más rechazada, del pueblo más rechazado de entre los pueblos. Jesús eligió a la persona menos probable para poder revelarle algo que no le había revelado a ninguna parte. Jesús no le había dicho a sus discípulos que era el Mesías. No había hablado con Nicodemo el día anterior, no le había dicho que era el Mesías. Había hablado con Juan el Bautista, no le había dicho. O sea, Jesús decide revelarse como el Mesías a una mujer que estaba rota en su corazón. Como probablemente algunos de nosotros hemos venido esta mañana con una relación de matrimonio rota, con una esperanza en cuanto a nuestros niños rota, con una esperanza de negocios rotos. Yo no sé cómo has venido esta mañana, tal vez es tu primera vez y has venido por un backpack, pero te estás llevando una palabra de Dios, de aquel Dios que le encanta comunicarse con una mujer que está destruida y que dice: yo tengo un agua de vida y si tomas de ese agua no tendrás sed jamás. Él quiere darte a beber de ese agua. Amén. Jesús quiere darte de beber de ese agua. Has venido al lugar correcto. Dile que está al lado: has venido al lugar correcto. Él se revela a la mujer porque ella solamente tenía sed. Esa mujer tenía sed. Y nosotros erramos si creemos que este capítulo solamente se trata de la mujer.
El capítulo que estamos leyendo se trata de mucho más que la mujer, porque no termina en el diálogo de la mujer, porque la mujer se va a la ciudad, ella deja el cántaro donde estaba y se va a la ciudad. En eso llegan los discípulos y le dicen al maestro, danos de los discípulos le dicen, maestro, hemos traído una comida y ven y toma la comida. Entonces ellos van y traen una comida a Jesús. Si puedes ponerme ahí los versículos, esto se me va a caer. Jesús, vienen los discípulos y dicen, Jesús, venimos a Ciclar de la ciudad donde la mujer había ido a predicar y ellos traen la comida. Dice, tenemos una comida, y los discípulos trataban de darle algo a Jesús. Y Jesús responde, lo pueden ver ahí si quieren. Mientras tanto sus discípulos insistían y decían, Rabí, come. Y Jesús dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó Jesús. Ellos querían darle de comer a Jesús y Jesús dijo, yo no voy a comer ese alimento. Y ellos decían, ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. ¿Alguien le había traído alguna comida o algo? Y Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿No dicen ustedes que aún faltan 4 meses para la siega, para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos porque los campos ya están. Escuchen esto. Jesús estaba hablando con la mujer acerca del agua y estaba hablando con los discípulos acerca del pan, de comida. O sea, esto se había tornado, el capítulo 4 de Juan se ha tornado en una masterclass de alimentación espiritual. Los discípulos estaban queriendo darle a Jesús algo que él no quería comer y Jesús estaba enseñándoles cómo comer una comida para que ellos puedan realmente ser exitosos. Ellos venían a tratar de darle cosas a Jesús que él no necesitaba. Muchos de nosotros venimos, nos presentamos delante de Jesús y queremos, hey, mira Jesús, yo tengo asistencia perfecta, nunca falto al culto, estoy aquí siempre. Mira que hijo, hice esto, hice otro. Mateo 24 dice, y habrán en aquel día de los que me dirán, Señor, echamos fuera en tu nombre, hicimos esto y lo otro, yo les declararé hacedores de maldad, apartados de mí, nunca los conocí. Muchas veces nosotros estamos tratando de darle a Jesús cosas. Mira que yo te sirvo, mira que hago esto, mira que pongo el diezmo, mira que hago un montón de cosas. Tratando de comprar el favor de Dios. Le estamos tratando de dar algo que Él no quiere. ¿Qué es lo que Jesús verdaderamente quiere? ¿De qué se trata este pasaje? ¿Qué nos está enseñando Juan capítulo 4? Paradójicamente, esta mujer que había venido día tras día al pozo, el único día en que ella volvió satisfecha fue el día que encontró algo en el pozo, no para consumir, sino para repartir. Ella había vuelto a su lugar a predicarle a todo el mundo y ella encontró un propósito. Porque cuando tú y yo nos encontramos con el propósito de Dios, que es evangelizar a alguien, cuidar de alguien, discipular a alguien, abrazar a alguien. Cuando tú te encuentras con el propósito, dejas de tener sed. Cuando tú comienzas a preocuparte de las ovejas de Dios, Él se encarga de tu economía, de tus hijos, de tu salud, de tus empresas, de tu dinero. Porque hemos sido llamados no a venir al pozo para buscar algo para consumir, sino para ser productores del reino. El primer mandamiento en la Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo? ¿Amarás al Señor? No, ese no es el primer mandamiento. El primer mandamiento está en Génesis 1:28. E hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Y les dijo, fructificad. Ese es el primer mandamiento. Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgarla, señoread. Qué increíble, ¿no? Ver cómo Jesús toma un camino fuera del ordinario, lejos, más largo, inconvencional, para encontrarse con una mujer. Que su historia no es el ideal, no es bonito y realmente es de gran necesidad. De esa misma manera, tal vez el día de hoy caíste sobre este video, viste el mensaje y de muchas maneras te identificas con una persona que me siento lejos, como que nadie me ve, o igual reconoces estoy lejos de Dios. Pero quiero que sabes que lo increíble de esto es que Dios te ama tanto a ti que ha enviado a Jesús a este lugar para este preciso momento, para que si tú creas en Jesús, tú también puedes ser salvo. Jesús toma caminos inconvencionales como llegar hasta tu sala por un mensaje de un argentino predicado en El Paso para hoy poder conocer a Jesús. Y el día de hoy yo quiero invitarte a hacer una oración. Si dices, hoy yo necesito a Jesús, quiero darle mi vida,
Repite conmigo esta oración. Padre, hoy reconozco que he pecado contra ti. Te pido que me perdones por mi pecado y mi maldad. Jesús, te invito, entra en mí. Sé el Señor y el Salvador de mi vida. Lávame con la sangre que Jesús derramó en la cruz por mi pecado. Yo hoy creo que tú no solo moriste, pero resucitaste para darme vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigo, amiga, qué gusto ha sido tenerte el día de hoy aquí en Vino Nuevo vía online. Esperamos poder conectar y en algún tiempo, si estás buscando una iglesia, si hiciste esta oración, te animo a esto. Busca una iglesia. Si estás en El Paso, Juárez, Chihuahua, búscanos como Vino Nuevo. Ahí nos vas a encontrar cerca de tu casa. Pero si estás en otra ciudad, busca una iglesia. Busca iglesia cristiana cerca de mí. Vas a encontrar de todo tipo, color, tamaños. Y sé que en una vas a encontrar una casa para conocer más a Jesús. Que Dios te bendiga.